de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada en diciembre del 2019, incluye a las microempresas en un régimen impositivo diferenciado. La finalidad de este trabajo es el análisis del impacto del régimen microempresa en la empresa Transporte Comercial S.A. Para esto, hemos estructurado este trabajo en una parte teórica y en una parte práctica. Las integrantes de este grupo son Estefanía González, Doménica Peralta, Angélica Cibre y Karina Venegas. Empezaremos la parte teórica con la categorización de las empresas. De acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las empresas se dividen según su tamaño en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y empresas grandes. Para microempresas se encuentran las que poseen entre 1 a 9 trabajadores o sus ingresos son menores a $300,000, mientras que para pequeñas empresas están las que tienen entre 10 a 49 trabajadores o sus ingresos se encuentran entre $301,000 y $1 millón. Para medianas empresas están las que poseen entre 500 y 199 trabajadores o sus ingresos se encuentran entre $1.001,000 y $5 millones. Y por último tenemos a las empresas grandes, las que poseen más de 200 trabajadores o sus ingresos son superiores a $5 millones. En caso de que exista alguna duda sobre la clasificación, siempre predominarán los ingresos sobre el número de trabajadores. Continuando con la parte teórica, señalaremos algunos beneficios que las microempresas poseían en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. De acuerdo con la conciliación tributaria de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su título primero, Impuesto a la Renta, capítulo cuarto, Depuración de los Ingresos, artículo 10, Deducciones, se establece que, en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. Para esto, el cálculo del impuesto a la renta durante el plazo de 5 años, las micros, pequeñas y medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros. Primero, capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica que mejora la productividad y que el beneficio no supere el 5% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el beneficio. Como segundo, tenemos los gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades, ya sea asistencia técnica en el desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y competitividad, asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseños de empaques, de desarrollo de software especializados y otros desarrollos empresariales que serán especificados en el reglamento de esta ley, y que el beneficio no supere el 5% de las ventas. Y por último, los gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el beneficio no supere al 50% del valor del total de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. El reglamento de esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales que deberán cumplir los contribuyentes que pueden acogerse a este beneficio. Régimen impositivo para microempresas. Este es un régimen obligatorio aplicable a los impuestos a la renta, valor agregado y a los consumos especiales para microempresas, incluidos los emprendedores que cumplan con la condición de microempresas según lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su respectivo reglamento. Este régimen permite a los microempresarios cumplir sus obligaciones tributarias de forma ágil y simplificada, pues se basa en 3 ejes. Primero, reducir significativamente el número de deberes formales, pasando de 36 obligaciones generales anuales a 8 obligaciones anuales. Segundo eje, apoyar a la liquidez del microempresario.
Esto le brinda flexibilidad al contribuyente, ya que el desembolso de las obligaciones tributarias no se efectuará de manera mensual, sino semestral, lo que le apoya con varios meses en relación con su liquidez. Tercer eje: agilitar y simplificar el cumplimiento de sus obligaciones. Con la finalidad de que su contribución impositiva sea rápida y sin complicaciones, ya que en este régimen se cuenta con una tarifa específica sobre sus ingresos, le proporciona al empresario control sobre su utilidad y evita toda la carga operativa que representaría sujetarse al régimen general. Limitaciones. No podrán acogerse a este régimen impositivo para microempresas los contribuyentes que se encuentren sujetos a regímenes impositivos simplificados u otro tipo de régimen tributario similar. Asimismo, los organismos internacionales, multilaterales, agencias especializadas, internacionales, organismos no gubernamentales, las instituciones del Estado y las empresas públicas. Las instituciones financieras sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y las organizaciones del sector financiero popular y solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Los contribuyentes que obtengan ingresos por contratos de construcción y de las actividades de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y otras similares. Aquellos que desarrollan exclusivamente actividades de ocupación liberal, así como las personas naturales cuya actividad económica sea la prestación de servicios profesionales, notarios y registradores. Aquellos que desarrollen actividades de prestación del servicio de transporte terrestre público de pasajeros o comercial. Los contribuyentes que obtengan exclusivamente ingresos bajo relación de dependencia. Los contribuyentes que obtengan exclusivamente ingresos sujetos al impuesto a la renta único, comercializadoras de combustibles, comercializadoras y distribuidoras de derivados de hidrocarburos, gas, licuado de petróleo, gas natural y biocombustibles. Actividades de exploración, explotación o transporte de recursos naturales no renovables. Los ingresos de transporte internacional obtenidos por transporte de pasajeros, carga, empresas aeroexpreso, courier o correos paralelos constituidas al amparo de leyes extranjeras que operen en el país a través de sucursales, establecimientos permanentes o agentes o representantes. Los contribuyentes sujetos al régimen impositivo para microempresas deberán cumplir con los siguientes deberes formales: emitir comprobantes de venta, llevar contabilidad o un registro de ingresos y gastos, presentación de declaraciones y la presentación de anexos. Periodicidad de las obligaciones tributarias. Tanto el IVA como el ICE pueden ser declaradas de forma semestral o mensual. El impuesto a la renta puede declararse de manera semestral o anual. Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta deben ser declaradas de forma semestral. El anexo transaccional simplificado puede ser declarado semestral o mensual dependiendo de la periodicidad de declaración del IVA. El anexo ICE puede ser declarado de manera semestral o mensual, igualmente dependiendo de la periodicidad con la que declara el ICE. Ahora bien, una vez identificado el régimen impositivo para microempresas, se realizará una comparación entre el régimen general y el régimen impositivo para microempresas. Para esto tomaremos en cuenta preguntas como: ¿qué son? ¿Quién debe pagar? ¿Sobre qué se debe pagar? ¿Cuál es la tarifa? ¿Qué ley aplica? Deducción de gastos y deberes formales. Empezaremos por ¿qué son? Los dos son regímenes impositivos, es decir, son un tributo de prestación económica que se realiza cuando se da ciertas particularidades o hechos generadores, lo cual obliga a que estas personas paguen al sujeto activo una reciprocidad de lo que se recibió. La diferencia se radica en el valor de los impuestos que se maneja. ¿Quién debe pagar? Aquí la diferencia es clara. El uno es de carácter general, mientras que el segundo es exclusivo para microempresas, incluidos los emprendedores que cumplen la condición de microempresas según lo establecido en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. ¿Sobre qué se debe pagar?
Ambos regímenes pagan impuestos sobre la renta, el valor agregado y el consumo especial. Pero la diferencia radica, como se dijo anteriormente, en el valor de estos impuestos. Uno de los ejemplos más claros es el impuesto a la renta. Para el régimen general, el impuesto a la renta se calcula sobre la totalidad de los ingresos grabados que se restarán las devoluciones, descuentos, costos y gastos y deducciones imputables a tales ingresos. A esto se le llama la base imponible. Mientras que para el régimen de las microempresas se calcula el impuesto a la renta sobre los ingresos brutos. Este punto ha sido de mucha controversia, ya que bajo el RIM las empresas deben pagar el impuesto a la renta, aun así éstas pierdan en su ejercicio económico, lo que afecta el principio de progresividad del derecho tributario en el Ecuador, el que establece que los tributos se aplicarán a las empresas de acuerdo a la capacidad económica de las mismas. ¿Cuáles son las tarifas? Las tarifas siguen siendo las mismas para el impuesto al valor agregado y el impuesto a los consumos especiales. El que varía es el IR, ya que con el régimen general el impuesto a la renta para sociedades era del 25% sobre su base imponible, con variaciones dependiendo los casos, podrían ser de 3 puntos, etc. Para el caso de personas naturales, se establecía de acuerdo a las tablas que publica el SRI anualmente, mientras que con el RIM, el impuesto a la renta para las microempresas es del 2% sobre los ingresos brutos. Otra diferencia entre estos regímenes es la ley que los tipifica. En el caso del general, es la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, mientras que para el RIM es la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. En cuanto a la deducción de gastos, en el régimen general sí se permiten estas deducciones siempre y cuando sean con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, mientras que para el régimen de las microempresas no existe una deducción de gastos. El impuesto a la renta se calcula sobre los ingresos brutos que haya obtenido la empresa en el ejercicio económico. Por último, tenemos la diferencia de deberes formales. Con la aplicación del RIM, se reduce significativamente el número de deberes formales, pasando de 36 obligaciones generales anuales a 8 obligaciones anuales, dependiendo el caso. Además, se agiliza y simplifica el cumplimiento de sus obligaciones. Esto con la finalidad de que la contribución impositiva sea rápida y sin complicación. A continuación vamos a efectuar un análisis a la empresa Transporte Comercial Sociedad Anónima, con el fin de determinar si le conviene o no estar dentro de este régimen impositivo de microempresa. El objeto social es el transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Su tamaño corresponde a una microempresa y está ubicada en la ciudad de Cuenca. Para la ejemplificación de este régimen, como ya lo mencioné anteriormente mi compañera, hemos elegido a la microempresa Transporte Comercial S.A. Como se puede observar en la diapositiva, hay dos cuadros que son un resumen financiero. En el cuadro de la parte izquierda, para el cálculo del impuesto a la renta causado, se aplica el 25% y en el cuadro de la parte derecha se aplica el 2%. Respondiendo al interrogante de si le conviene o no a la empresa estar dentro de este régimen, pues como se puede visualizar, a la empresa Transporte Comercial S.A. no le conviene que se le incluya dentro de este régimen, ya que al aplicar el 2% del impuesto a la renta sobre sus ingresos brutos, le tocaría pagar un valor mayor que al estar fuera de este régimen. Como se puede observar en ambos resúmenes financieros, se puede ver que al estar fuera de este régimen cancelaría un valor de $1.18, que dicho valor corresponde a la multiplicación de la utilidad antes de impuesto a la renta por el 25%. Y al estar dentro de este régimen pagaría $3.70 de impuestos, valor que corresponde a la multiplicación del 2% sobre los ingresos brutos. Pues bien, este régimen en vez de beneficiar a esta microempresa le perjudica,
ya que estaría pagando $2.52 más de lo que hubiera pagado si no estuviera dentro de este régimen. En cuanto a la ventaja y desventaja de este régimen de microempresas, pues si bien hay quienes creen que el mecanismo facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, hay otros quienes sostienen que habrá obstáculos, por cuanto advierten que el esquema planteado para calcular el impuesto a la renta, que no contempla costos ni gastos, podría resultar perjudicial para aquellos negocios que generan altos egresos por su operación y que anteriormente podían deducir del impuesto. Por consiguiente, se cuestiona que se tribute el 2% sobre los ingresos brutos cuando se desconoce si al final del ejercicio fiscal habrá una pérdida o una utilidad. Como se sabe, en una micro, pequeña y mediana empresa la mano de obra es de los costos más altos. Impacto económico para el Ecuador. Los impuestos constituyen una parte sustancial del presupuesto general del Estado. Sin embargo, es por ello que los ingresos públicos, contribuciones, servicios públicos, donaciones, multas, entre otros, de igual manera los ingresos que perciben los ciudadanos, causan impuestos, lo que se convierte en tributo que el Estado percibe con el fin de incrementar recursos para las arcas fiscales, que luego deben ser reinvertidos en beneficio del país. El Fondo Monetario Internacional esperaba que el país recaude 14.378 millones. El Servicio de Rentas Internas recaudó 14.269 millones, es decir, llegó al 99,20% en relación a la meta. Según el SRI, el total recaudado en 2019 es la cifra más alta en la historia de la institución. El compromiso con el Fondo Monetario Internacional es que el país genere ingresos tributarios por 14.772 millones. El Estado espera recaudar unos 540 millones adicionales en el 2020 con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria que fue aprobada el 31 de diciembre del 2019. En enero del 2020, el Servicio de Rentas Internas recaudó 1.367 millones, un 1,1% más que los 1.352 millones recaudados en el enero del año 2019. El impuesto al valor agregado IVA, que es el tributo con más peso en la recaudación total, significó 712,8 millones. Esto representa un crecimiento del 2,5% con respecto a enero del año 2019. Por el impuesto a la renta, el SRI recaudó 403,7 millones. Por lo tanto, la recaudación de este tributo creció 1,3% en 2020. De igual manera, la recaudación del impuesto a la salida de divisas subió el 10,6%, al pasar de 106,9 millones a 118,2 millones. La recaudación del impuesto a los consumos especiales ICE alcanzó 89,8 millones, un 1,1% más que el año 2019. Entre el impuesto a la renta, el IVA y el ISD sumaron 90,3% de la recaudación de enero del 2020. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio pidieron el envío de un proyecto para reformar la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. El objetivo de la propuesta es que se corrijan los errores del régimen impositivo para microempresas. Los gremios solicitan específicamente permitir que los contribuyentes que están dentro de este régimen declaren sus tributos del año 2020, año de la pandemia, según el régimen general. Es decir, que solo se cobre el impuesto a la renta si efectivamente tuvieron ganancias. Sumado a esto, agregaron que para efectuar el cobro del impuesto, el SRI creó un catastro de microempresas en el que incluyó, sin debida notificación previa, a más de 1 millón de pequeños negocios, por lo que esta herramienta de recaudación está poniendo en riesgo la supervivencia de emprendimientos. Si algún contribuyente quiere salir del registro, debe emprender un trámite burocrático que incluye la presentación de una solicitud de exclusión. Para esto, la Administración Tributaria tiene un plazo máximo de hasta 120 días para aceptar esa solicitud. Incluso mientras dure el trámite, que en algunos casos toma más de un año, la microempresa debe cumplir con el pago semianual
del 2% sobre sus ventas. Para finalizar la exposición de este trabajo, en conclusión se puede decir que este régimen puede beneficiar a unos como a otros no, ya que algunos actores creen que este régimen impositivo contiene facilidades que incentivarán la formalización de las actividades económicas a las que se dedican los microempresarios, y otros actores sostienen que para el servicio de rentas internas es importante la recaudación de este 2% que les imponen, sin interesarles cuál es el resultado. Por ello se considera que es una imposición retrógrada que, en lugar de aplicar el procedimiento de ayuda que el Estado debería preocuparse por la microempresa, estos tributos significarían un golpe duro a su economía.